Saludos y buenas noches, bienvenidos, bienvenidas otro martes más aquí a la tribuna, en el espacio político de Viva Móvil Televisión, para profundizar durante unos minutos sobre la más estricta actualidad de nuestra ciudad, ya lo saben siempre, de la mano de uno de los grupos municipales con representación en nuestro ayuntamiento. Y para la ocasión pues es el turno del grupo municipal de Vox. Van a empezar el programa con nosotros dos de los tres concejales de Vox en la corporación municipal, pero también se nos sumará en los próximos minutos Evaristo Tellez. Antes, eso sí, le damos la bienvenida al portavoz, a Juan Carlos Sánchez. Juan Carlos, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, muchísimas gracias por vuestra invitación una vez más a este espacio para tratar la actualidad política de nuestra ciudad. Pues empezaremos con Juan Carlos y con Carmen Lorcertable, que también está aquí con nosotros. Carmen, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, reitero lo dicho por Juan Carlos, muchas gracias por vuestra invitación para que estemos aquí analizando nuestra actualidad un día más. Pues muchos puntos encima de la mesa y lo dicho, enseguida también le daremos la bienvenida a Evaristo Tellez. Pero vamos a empezar por el pleno ordinario de noviembre que bueno, pues se celebraba hace unos días, y aprovechamos para conocer la valoración que hace de este pleno de noviembre el grupo de Vox. Sí, bueno, una vez más nos encontramos con un pleno donde la actividad del gobierno brilla por su ausencia. Y si bien este pleno estuvo precedido antes de su comienzo por la celebración de dos juntas generales, que no queremos dejar pasar la oportunidad para comentarle, dos juntas generales de dos de las sociedades que tiene el ayuntamiento se constituyeron, pues esas juntas generales, esas convocatorias fueron para proceder a la liquidación de las mismas, extremos estos que han sido reivindicados durante muchísimo tiempo por nuestra parte. Sí quiero reseñar, sobre todo fundamentalmente el escándalo que supone que una de esas sociedades, en concreto Alcalá Comunicación, se haya visto salpicada por un procedimiento judicial que aún se encuentra en marcha, en lo que nosotros entendemos que es un espectáculo bochornoso, que como consecuencia de la participación de algunos cargos en supuestas conductas que podrían incurrir en delito y que estas circunstancias se den en una sociedad municipal. Eso fue antes del pleno y queríamos hacer referencia a las mismas. Por otro lado, en cuanto al pleno, la inactividad del gobierno, porque una vez más nos encontramos con que fundamentalmente se trataron pocos asuntos de repercusión en cuanto al interés de los ciudadanos de Alcalá, alguna cuestión en materia urbanística, pero de puro trámite. Y en cuanto a las mociones de los grupos municipales, por nuestra parte llevamos dos mociones a ese pleno. Una de ellas la dejamos sobre la mesa porque era en relación con la reactivación de las obras de forma inmediata del Instituto de Enseñanza Secundaria y ENIPA, que se han quedado suspendidas, pero luego tendremos oportunidad de hablar del tema. Y la otra moción, como viene siendo habitual en este grupo municipal, mirando por los intereses de los diversos colectivos y personas de nuestra ciudad. En este caso, le tocó al colectivo de los profesionales del mercadillo que semanalmente se celebra en la ciudad de Alcalá. Y era reivindicando, poníamos de manifiesto una serie de reivindicaciones que vienen siendo históricas por ese colectivo. En cuanto al resto del contenido del pleno, se reiteraron por otros grupos municipales propuestas que este grupo municipal de Vox ya había traído con anterioridad a esos plenos, como podemos estar hablando del tema de las ayudas a la rehabilitación de edificios y demás de la Junta de Andalucía, y que el ayuntamiento mostrase su participación a la hora de facilitar la tramitación y la obtención de esas subvenciones de la Junta de Andalucía. Sobre la moción en cuanto a los profesionales del mercadillo, ¿por qué ponéis ahí el acento? Hablabais incluso en el anuncio que hacíais en rueda de prensa sobre esta moción, de que las tasas son de las más altas de la provincia, si no me equivoco. También se pedía una mayor vigilancia municipal y que también esa vigilancia se centrara en que todos los puestos instalados en el mercadillo, por así decirlo, estén al corriente del pago.
Sí, exacto. Todos los puntos de la moción propuesta de este grupo municipal son reivindicaciones del propio colectivo. Nosotros, bueno, llevamos meses visitando el mercadillo durante todo este mandato y, bueno, ha sido una reivindicación constante. En cuanto al tema de las tasas, es histórica ya la reivindicación de este colectivo por cuanto están pagando una tasa superior al resto de municipios de nuestro entorno, cuando en estos municipios además se prestan por parte de los respectivos ayuntamientos unos servicios más amplios, ¿no?, que por parte del Ayuntamiento de Alcalá. En la actualidad están pagando 18 euros el metro cuadrado de puestos y, por ejemplo, en Sevilla es muchísimo más económico, se paga por trimestre, en Camas, en Dos Hermanas, en fin, en las poblaciones más cercanas, donde además los propios profesionales del mercadillo ambulante que montan sus puestos en Alcalá también lo montan en esas otras localidades y ven cómo, bueno, pues en Alcalá pagan un precio muy superior al de esas otras localidades. Y en cuanto al tema del control, del cumplimiento de las obligaciones que establece la ordenanza del mercadillo por parte de todos los profesionales, pues lógicamente es una cuestión que afecta lógicamente al que cumple. El que cumple con sus obligaciones pues se ve perjudicado cuando ve que hay otras personas que no pagan sus tasas y sin embargo no tienen ningún impedimento por parte del ayuntamiento y de los inspectores que se encargan de esta labor, pues de lo que sufren es una competencia desleal. Pues al fin y al cabo se están dedicando a la misma actividad, pero unos cumplen con sus obligaciones y otros no. Entonces ese perjuicio que se les causa a los que sí cumplen, pues es lo que se quiere evitar con esta propuesta. Entiendo que si ponéis ahí el acento es porque tenéis información de que eso ocurre, ¿no? Es decir, sí, evidentemente, no, esos puntos, como he manifestado anteriormente, son cuestiones que a nosotros nos trasladan los profesionales del mercadillo. Al igual que el tema de la seguridad, pues lo que se solicitaba un incremento de la seguridad durante toda la jornada de la celebración del mercadillo semanal. Eso en cuanto a la moción, o una de las mociones en el último pleno que presentaba Vox. La otra, como bien decía Juan Carlos, vamos a analizarla en un punto separado porque bueno, es la situación que viene marcando además o el tema que viene marcando la agenda de la actualidad de nuestra ciudad, que es bueno, la situación del Instituto IENIPA, ¿no? Pero más puntos, Carmen, porque también recientemente bueno, pues el Ayuntamiento ha llevado a cabo un acto para, pues bueno, también conmemorar el quinto centenario del fallecimiento de Elio Antonio de Nebrija, figura importante, muy importante y destacada para la gramática española. Pero habéis puesto igualmente el acento en ese acto, que por supuesto no por el reconocimiento o a quién se le hace ese reconocimiento, que si estáis de acuerdo, pero habláis de cierta hipocresía por parte del equipo de gobierno. ¿Por qué? Efectivamente, nosotros hemos hablado de esto y lo hemos difundido también a través de redes sociales, nuestra opinión al respecto, porque efectivamente celebramos que se rotule esa plaza con el nombre de Elio Antonio de Nebrija, nuestro primer humanista, el autor de nuestra primera gramática, y que además tiene relevancia no solo española, sino a nivel europeo, porque fue la primera gramática a nivel europeo de una lengua moderna. De hecho, esta es la memoria histórica que nosotros reivindicamos, el ensalzar esta figura que nos hace sentirnos orgullosos de nuestro pasado y de nuestro presente, porque es la lengua que compartimos actualmente con muchos millones de hablantes en todo el mundo. Incluso fue Vox quien propuso en la anterior legislatura al gobierno del Partido Popular, entre los acuerdos que llegamos, el celebrar este quinto centenario del fallecimiento de Elio Antonio de Nebrija en este año. El problema que nosotros vemos aquí, que en el partido de gobierno, en el PSOE, es una hipocresía, como tú bien has dicho, al ensalzar esta figura relevante por su gramática española, por la importancia que dio a nuestra lengua, y luego, sin embargo, está realizando su partido y su gobierno numerosos ataques a nuestra lengua de muy diversas maneras. Por una parte, en su uso cotidiano, esta gramática que ahora tanto ensalzamos está continuamente denostada con esta idea de la que hablaremos luego del tema del género. Tenemos que hablar de todos, todas y todes, niños, niñas y niñes, tenemos que feminizar palabras que nunca lo han sido y que simplemente se convierten en femeninas cambiando el artículo.
introducimos palabras como marental, que no existen y que son un atentado a la lengua, porque parental no viene de padre, sino de pater, que incluye las dos figuras. Entonces, por un lado, se está fomentando este mal uso y el desconocimiento de la lengua entre nuestros jóvenes. Mucho peor, incluso si hablamos ya en aquellas regiones de nuestro país donde existe otra lengua, en los que el uso del español está continuamente siendo atacado y denostado, se prohíbe en muchas ocasiones rotular en español y se sanciona por ello, se impide que se estudie en la lengua materna a muchos niños que así lo desean. No estamos hablando ya de siquiera un uso compartido de ambas lenguas en un 50%, es que un mísero 25% de clases en español, incluso se están negando a ellos muchas regiones, partidos separatistas, pero que están siendo apoyados por el PSOE y que son además el apoyo del PSOE a nivel del gobierno nacional. Entonces entendemos que esta situación hace que el acto que estemos haciendo aquí carezca de sentido, refleje esta hipocresía de la que estamos hablando. Se está haciendo un uso partidista, como siempre se hace, de una figura histórica cuando luego no se está aplicando nuestra lengua, no se está dando a nuestra lengua la importancia que tiene, como te he dicho antes. Es una lengua relevante a nivel internacional, somos más de 500 millones de hablantes a nivel nativo, como se puso de relieve en este acto, y muchísimos más millones si hablamos de todos aquellos que lo estudian como segunda lengua, una lengua que cada vez tiene más importancia en el exterior y a la que nosotros mismos desde dentro parece que hay colectivos que intentan destruirla. Recordemos además que nuestra Constitución establece que el uso y el conocimiento del español es un deber de todos los españoles. El uso del resto de lenguas es un derecho, pero el uso del español y su conocimiento es un deber. Y ese deber nos lo estamos saltando, pero luego para hacer este uso político pues se hacen actos como este que denotan la hipocresía que venimos denunciando. Eso es sobre lo que decías. El género aplicado también a nuestra lengua, lo enlazamos con el 25 de noviembre que ha sido pues recientemente, y como es habitual es una jornada por supuesto reivindicativa porque hay cifras realmente preocupantes y se llevó a cabo ese acto institucional como cada 25 de noviembre desde el propio Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira con la lectura de un manifiesto. Estaba representada toda la corporación municipal, a excepción de Vox. Os pregunto en primer lugar, ¿por qué esa decisión de no estar en un día como el 25 de noviembre? Y si entendéis por lo que decías anteriormente, que en parte también se hace cierto uso político de un tema, insisto, que es preocupante. Sí, bueno, nosotros en este tema, como siempre hemos puesto de relieve, somos discrepantes con el resto. Todos los grupos políticos de todos los colores han creado aquí una ideología de género que no se corresponde en muchas ocasiones, la mayoría, con lo que piensa la población. De hecho, por eso nosotros crecemos en votos y mucha gente no lo dice, porque se está imponiendo numerosas ideologías, hemos hablado antes de la lengua, ahora del tema del género, a una sociedad que los problemas que realmente tiene le preocupa son otros. Yo quiero poner de relieve también en primer lugar que este tema, otros años siempre se había traído al Pleno, se nos había dado la oportunidad de hablar y manifestar nuestra opinión al respecto. Este año nos sorprende que este asunto en el Pleno ni se ha tratado. El año pasado, por ejemplo, recordamos que este asunto no se pudo llevar al Pleno ordinario porque se les pasaron los plazos, intentaron introducirlo por vía de urgencia, no se pudo porque nosotros denunciamos que no se estaban cumpliendo los requisitos para la urgencia, con los que luego para la oposición son muy estrictos, pero ellos mismos pretendían saltarse porque en ese caso les interesaba. Y se convocó al efecto un pleno extraordinario solo para tratar esta materia. Este año han decidido hacer únicamente una declaración institucional que permite que la alcaldesa hable y haga un manifiesto, pero que no nos da votos al resto de partidos ni a los discrepantes que en definitiva somos nosotros. Entendemos, como hemos dicho muchas veces nosotros, y como te acabo de decir hace un momento, que la violencia no tiene género. La violencia es violencia, en todo caso debe ser combatida en todas sus manifestaciones con independencia de quién sea la víctima y con independencia de quién sea el agresor. No nos parece adecuado que se vulnere el artículo 14 de la Constitución, que defiende la igualdad de todos los españoles ante la ley, y luego se aprueben leyes en las que esta igualdad en realidad está destruida.
Tampoco no estamos conformes con que a las mujeres se nos considere como un grupo homogéneo, que no se nos considere especialmente vulnerable y se nos victimice por el simple hecho de ser mujeres. Entendemos que hay muchos grupos vulnerables en la sociedad, hay mujeres vulnerables, pero mucho más vulnerables, por ejemplo, en la infancia o los ancianos. Y toda la violencia, en cualquiera de sus manifestaciones, entendemos que debe ser atacada. Sin embargo, la mayoría de grupos políticos, no solamente nuestro gobierno, sino otros partidos, hacen un uso político de esta violencia. Se ha aprobado una ley de violencia de género que ha demostrado ser totalmente ineficaz, puesto que los casos de la llamada violencia de género no disminuyen ni se han terminado. Existe además mucha otra violencia que no es representativa para ellos. Se establecen unas víctimas de primera, digamos, que son las que ellos defienden, y víctimas de segunda, como puede ser el caso de las niñas que han sufrido abusos tanto en la Comunidad Valenciana como en Baleares, por parte incluso de responsables de la administración pública que tenían que haberlos protegido, sin que se haya hecho nada. Al revés, se está intentando defender a quienes han tratado de tapar eso, pero luego se habla de defensa de las mujeres. Es totalmente incoherente. El mismo caso recientemente de la pequeña Olivia, que fue asesinada por su madre, tampoco parece que tenga relevancia en estos casos, porque esto no entra dentro de la violencia de género, como ha sido su madre y no su padre. Entonces es una víctima que no merece protección y que no merece reconocimiento y respeto. Y como hemos dicho, se atenta contra la igualdad al establecer una presunción en contra del hombre simplemente por el hecho de ser hombre y por la palabra de la mujer. También creemos que no se nos ha dado voz en este año respecto de esta materia por la situación tan grave que estamos viviendo con la denominada ley del sí es sí, que en realidad está, en vez de proteger a las mujeres, lo que está haciendo es que las mujeres nos veamos más desprotegidas, porque está reduciendo penas de condenados por violaciones, por abusos sexuales, las va a reducir en los que sean condenados a partir de ahora y van a estar en la calle antes, con la posibilidad, porque estos delincuentes suelen ser reincidentes en este tipo de abusos y de violaciones, y por tanto aumentando la inseguridad en nuestras calles. Encima se pretende volcar la responsabilidad no sobre quien ha hecho la ley, sino sobre quien la aplica, que tiene obligación de aplicar la ley tal y como ha sido aprobada, que es el Poder Judicial, en un nuevo intento de atacar a este poder y de romper la separación de poderes, porque vemos que lo que se está intentando es controlar al Poder Judicial también por esta vía. Por tanto, nosotros reivindicamos lo que acabo de decir y por eso no acudimos a esta manifestación. Reivindicamos que la violencia debe ser atacada en todas sus manifestaciones, reivindicamos que todas las víctimas deben ser protegidas, no se debe eliminar la presunción de inocencia a ninguna persona solamente por su sexo y por tanto debemos aplicar con estricta justicia la igualdad para todos que defiende nuestro artículo 14 de la Constitución, y reivindicamos que nuestra sociedad occidental desde hace ya mucho tiempo aplica esta igualdad para todos y que debemos evitar que en otras sociedades que además intentan importarnos su cultura se elimine esta igualdad. Aclaramos entonces, porque sobre todo muchas veces nos quedamos, o la gente se suele quedar con el titular, ¿no? Y si decimos, pues hubo un acto institucional el 25 de noviembre en nuestro ayuntamiento con toda la corporación municipal, salvo Vox, para que la gente no interprete que Vox no es que no esté en contra de la violencia hacia las mujeres, sino más bien de ese uso, ¿no? que pones encima de la mesa, ese uso político que efectivamente, que nosotros estamos en contra del uso político de la violencia y de que no se considere a todas las víctimas por igual y no se ataque a toda la violencia por igual. Aún así, se es consciente de que es una cifra, creo que en el manifiesto que se leyó se ponía encima ese dato, eran desde que había registros en 2003, si no me equivoco, con más de 1000 mujeres asesinadas, es decir, que es una lacra de nuestra sociedad. Bueno, pero es una lacra la violencia en general, no solo contra la mujer. El problema es que las cifras se ocultan, o sea, ahí se pone de relieve cuántas mujeres han sido asesinadas por la llamada violencia de género, que es a manos de un hombre, pero no cuántas mujeres han sido asesinadas a manos de otras mujeres o cuántas mujeres han asesinado a hombres o a niños o a ancianos, o la violencia física que existe también contra esas personas, porque la violencia contra la infancia nos la encontramos muchas veces también en noticias, en propias denuncias de médicos a los que les llegan niños a los hospitales que han sido víctimas de violencia, son ellos los que lo denuncian. Sin embargo, eso en las cifras oficiales no se quiere hacer constar porque no interesa. Interesa que aparezcan nada más las cifras que ellos quieren para
hacer ese uso partidista. Hay muchas cifras de violencia que no salen a la luz y que son igualmente terribles y que deben ser igualmente atacadas y reducidas. Pues aclarado queda. Vamos a agradecer, por supuesto, la presencia aquí con nosotros de Carmen en los certares, porque enseguida ya le va a dejar el sitio a Evaristo. Carmen, muchas gracias por participar. Muchas gracias a vosotros. Buenas noches. Y antes de dar la bienvenida a Evaristo, le pregunto también a Juan Carlos, al portavoz, porque igualmente habéis denunciado en rueda de prensa, ya se acercan las elecciones municipales del próximo mes de mayo, y habéis puesto el foco en lo que es algo muy habitual, una rueda de prensa, por ejemplo, en la sala de prensa de nuestro ayuntamiento, pero denunciáis el uso de esa sala de prensa del ayuntamiento por parte de la candidata a las próximas municipales por Izquierda Unida, Nadia Ríos. Exactamente, es una cuestión que denunciamos y se lo planteamos también al portavoz del Gobierno, por cuanto Izquierda Unida, día de la fecha, pues no tiene representación en el Ayuntamiento de Alcalá. La señora Ríos es concejal de una coalición, que es Adelante Alcalá, pero lo que entendemos que no es de recibo y resulta procedente es el uso de la sala de prensa del Ayuntamiento de Alcalá por parte de un partido, con su símbolo, con su cartelería y presentándose como candidata a las próximas elecciones de Izquierda Unida. Entendemos que es un uso inadecuado de los recursos públicos por parte de una formación política, de una forma pues fraudulenta, entre comillas, ¿no? Porque no solamente participó la señora Ríos, sino también otro miembro de este partido político, Izquierda Unida, que, repito, a día de la fecha pues no tiene representación en el Ayuntamiento de Alcalá. Entendemos que si esa es la postura del Gobierno municipal, pues se debería de dar entrada o cabida a cualquier formación política que acudiera a las elecciones. Creemos que tampoco eso es procedente, por cuanto estamos hablando al fin y al cabo de un uso de unas instalaciones municipales, las cuales pues deben de estar reservadas a las formaciones políticas que tienen una representación en la actualidad en esta corporación. Porque claro, Nadia Ríos, como actual concejala de la corporación municipal, sí, como concejal de Adelante Alcalá, siempre y cuando esos actos o esas intervenciones, esas ruedas de prensa, pues ella las dé como en su condición de portavoz de esa formación, que es Adelante Alcalá, pues no hay ningún problema, está perfectamente legitimada, pero lo que no está legitimada es la formación política Izquierda Unida, que carece de representación a día de hoy en esta corporación. Ibais a preguntar o a pedir explicaciones, no sé si las ha dado el propio equipo de gobierno o incluso desde la propia formación de Izquierda Unida con Nadia Ríos. Sí, bueno, nosotros esto lo planteamos al portavoz del gobierno, a Jesús Mora, y nos emplazó a la siguiente junta de portavoces. Le planteamos la situación y exigimos una explicación de por qué se trató de favor hacia esa formación política. ¿Y con Nadia Ríos o con Izquierda Unida no ha habido...? No, Nadia Ríos respondió que Izquierda Unida sí tenía representación política, representación en la actualidad en el Ayuntamiento, cosa que a la vista está. Nos remitimos a la constitución de la corporación, donde ese partido brilla por su ausencia. Bueno, pues como la Junta de Portavoces, entiendo, no se ha celebrado aún. Tendremos respuesta del portavoz municipal, así esperamos, en la próxima Junta de Portavoces que se celebre en torno a esta cuestión. Como decía antes, iba a participar también en la noche de hoy aquí en la tribuna con nosotros Evaristo Tellez, que ya está aquí sentado. Evaristo, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy bien, y agradecido una vez más por vuestra invitación a participar en estas noches de tribuna. Pues hoy con el grupo municipal de Vox, con distintos asuntos, distintos temas. Otro más, porque igualmente también habéis denunciado en rueda de prensa e incluso este viernes hay un acto en este sentido. Me refiero a la Agenda Urbana 2030, además el acto se presenta como Agenda 2030, la estafa perfecta. Así se presenta, digo, el acto de este viernes.
Sí, exactamente. Es un acto donde, bueno, pues desde el Grupo Municipal queremos dar a conocer la realidad de lo que supone esta Agenda 2030, que, bueno, bajo el amparo de una serie de objetivos supuestamente bondadosos y beneficiosos, pues a la vista está que esta Agenda 2030, la cual es seguida a pie juntilla por todas las formaciones del espectro político en la actualidad, salvo por nuestra formación, pues porque denunciamos que tras esos principios supuestamente buenistas, pues lo que se esconde pues son una serie de objetivos que nada tienen que ver ni con el desarrollo sostenible ni con la defensa de los intereses de los españoles y en este caso de los alcalareños. Entendemos que detrás de esos objetivos buenistas aparentemente lo que se produce pues es lo que por desgracia a día de hoy estamos viendo en nuestro país: ruina, miseria cada vez más generalizada, inseguridad en nuestros barrios, desindustrialización por la deslocalización que está sufriendo gran parte de nuestra industria, y en Alcalá de eso sabemos bastante, por desgracia, gracias a décadas de gobierno socialista que ha tenido abandonado totalmente a nuestro sector industrial, y al fanatismo climático que asimismo lo que provoca y está produciendo pues es ruina y miseria en los ciudadanos. Esta ideología, esta religión climática a la que nos están sometiendo bajo el prisma de esa supuesta defensa que plantean del medio ambiente, pues frente a ello nosotros lo que planteamos pues es una defensa del medio ambiente, lógicamente, pero de una forma racional, no de la manera que se está llevando a cabo por parte de todos los grupos políticos del Gobierno nacional, Gobierno autonómico y muchos gobiernos locales, aunque lo veamos una cuestión muy lejana, pero todo esto tiene repercusión en el ámbito local, porque esas agendas urbanas 2030 que se están aprobando en muchos municipios y en el nuestro una vez más han sido pues a pie juntilla, han seguido esta agenda, pues tiene repercusión en los ciudadanos en todas las ciudades donde se produzcan. ¿Por qué? Porque lo que se implanta y lo que se plantea son cuestiones que llevan a atentar contra los intereses de todos los ciudadanos en general. A la vista está esa ideología o esa religión climática, a lo que nos ha llevado. Pues nos ha llevado pues a una factura de la luz que es desorbitada, a pérdida de empleo, porque se están viendo abocadas al cierre muchísimas de nuestras industrias y de nuestras empresas, y al fin y al cabo se está atentando gravemente contra los intereses de los ciudadanos. Se está acabando con la clase media por parte de esta ideología radical, que además, y lo grave de todo esto es que es una cuestión que se lleva a nivel global, pero que tiene consecuencias en todos los ámbitos, y aunque nos parezca una cuestión muy lejana a nivel local, pero tiene repercusión también en nuestro municipio. Creo que hablabais también en rueda de prensa de despilfarro de dinero, bajo vuestro punto de vista, sobre esta Agenda Urbana 2030, que entiendo entonces para vosotros que es innecesario. Sí, bueno, es que bajo la excusa de estos proyectos de la Agenda 2030, en principio, nosotros planteamos, cuando la Agenda Urbana en la ciudad de Alcalá se planteaba por el Ayuntamiento de Alcalá, lo que planteamos es que se partía de una serie de objetivos que entendemos que deben de ser decididos por la propia corporación municipal. ¿Cuáles son los objetivos de futuro de nuestra ciudad? Entendemos que los debemos decidir nosotros, no que nos vengan impuestos desde fuera, y mucho menos a nivel internacional. Entendemos que los ciudadanos de Alcalá eligen a la representación en la corporación, y es esa corporación la que tiene que decidir o establecer las líneas de actuación en nuestro municipio para contribuir al desarrollo en todos los aspectos económico, social, cultural en nuestra ciudad, y no que esos objetivos nos vengan marcados desde fuera. Al hilo de eso, bueno, pues se ha hecho un derroche enorme de recursos públicos por parte del Gobierno municipal del PSOE en propaganda, en el pago de estudios en este sentido, pues que nosotros consideramos que son no solamente innecesarios, sino inútiles para el desarrollo y la defensa de los intereses de los ciudadanos de Alcalá. Otra cuestión que igualmente habéis denunciado, Evaristo, me refiero a la marcha militar Camino de San Fernando,
que pasó por Alcalá de Guadaira recientemente. Para la gente que nos esté viendo, pues bueno, es una marcha que recuerda o que viene a representar el trayecto de Córdoba a Sevilla del rey Fernando III para la conquista de la ciudad hispalense. Una marcha militar que se organiza y que pasa por Alcalá de Guadaira, pero habéis denunciado que se hizo sin la presencia de la alcaldesa de la ciudad, Isabel Jiménez, y no solo eso, sino que habláis también de que se ha ocultado información en este sentido. Efectivamente, como tú bien dices, la semana pasada pues, tuvo lugar la sexta edición del Camino de San Fernando, ¿no? que realiza el batallón de transmisiones del Ejército de Tierra, dado que la figura del Rey Santo, Fernando III, es el patrón de los ingenieros militares, ¿no? Bueno, una situación que nos encontramos por casualidad. Nosotros íbamos a visitar la zona, a visitar las obras paralizadas del entorno del Águila, y nos encontramos pues con ese acontecimiento que se estaba preparando, ¿no? Nos llamó la atención cómo había unos militares preparando un acto. Entonces, bueno, pues rápidamente nos presentamos y nos sumamos al mismo, ¿no? Nos preguntamos cuántos actos, cuántas actividades, cuántos acontecimientos ocurren en nuestra ciudad, ¿no? Ya tenemos la duda de cuántos de estos actos se están sucediendo en nuestra ciudad y no tenemos noticia, tanto los grupos de la oposición como la propia ciudadanía, ¿no? Que nos responde nada más que una vez más a ese querer ocultar a la ciudadanía determinados momentos, determinadas situaciones, como en este caso era honrar a la figura del Rey Santo, a Fernando III. Sin embargo, bueno, pues vemos como cuando ellos realmente quieren dar publicidad a su ideología, pues sí dan toda la publicidad a esos actos que ellos quieren promocionar, ¿no? Entonces sabíamos perfectamente, somos conocedores que el Gobierno conocía desde hace tiempo estas circunstancias, como así nos lo trasladaron, que meses anteriores se habían reunido con la delegada correspondiente para anunciar la visita, que como decía, el sexto año que se realiza una parada militar que comienza en pueblos de Córdoba y termina cada 23 de noviembre en la ermita de Valme, muy vinculada también a la historia del Rey Santo. Entonces, no entendemos cómo una vez más, siendo conocedora la señora alcaldesa, junto con su gobierno, de esta parada militar, de esta visita, cómo no se traslada a los grupos de la oposición y a la ciudadanía en general, ¿no? Sabemos que en otras localidades, como nos comentaban los militares que participaban en esa parada, pues en otras ciudades, tanto a la salida o a la llegada del batallón, pues lo han acompañado como se merece el acontecimiento. Pero priorizáis el hecho de que, conociéndolo como lo conocía el equipo de gobierno, así os lo ha reconocido, dice Evaristo, la alcaldesa tenía que estar, o más bien ponerse el acento en que no se haya trasladado esa información para que, bueno, el resto de grupos o ciudadanos de a pie, el que quisiera, pudiera estar. Hombre, entendemos que es un acontecimiento importante que se celebra en nuestra ciudad, como es recordar efeméride cada 23 de noviembre de lo que supuso para la historia de España, lo que supuso para la historia de Sevilla, ese 23 de noviembre. A nosotros, las personas responsables de la parada militar, nos decían que se habían reunido meses atrás con el gobierno, con el ayuntamiento, y por lo tanto sabemos que eran conocedores. Al menos nosotros lo que demandamos es que se ponga en conocimiento tanto de los grupos de la oposición como de los ciudadanos de Alcalá, porque además estos militares, esta brigada de infantería atravesó la ciudad en formación. O sea, me imagino que llamaría la atención a algunos ciudadanos que probablemente se irían enterando de lo que ocurría sobre la marcha o se quedaron con la duda de qué ocurría, ¿no? 6 años ya celebrándose. Como decía anteriormente,
nos consta por lo que hemos visto, por lo que ellos esa mañana allí en la puerta de la ermita de Nuestra Señora del Águila nos enseñaban de vídeos de años anteriores, cómo en todas las localidades los han recibido y los han despedido con las personas que han querido acompañar y celebrar esa efeméride. Bueno, vamos con el asunto, lo decía al principio, que está marcando prácticamente estas últimas semanas la actualidad de nuestra ciudad, porque bueno, es una situación igualmente preocupante. Me refiero pues a esa paralización de las obras del futuro Instituto IENIPA. Cada grupo municipal pues ha dado su opinión. Hay unanimidad, todos evidentemente queremos cuanto antes que el centro sea una realidad, porque es más que necesario para Alcalá de Guadaira. Sí es cierto que, bueno, como suele ocurrir, pues hemos tirado o se ha tirado de hemeroteca del pasado, porque la situación o el problema no es reciente, no ha surgido de la noche al día. Sí es verdad que en la propia rueda de prensa que daba el grupo de Vox, Evaristo, pues poníais el acento en que más que hablar del pasado, buscar una solución y sobre todo llevar el asunto al propio Parlamento de la Junta de Andalucía. Pero hubo un pleno, el último pleno, el de noviembre, donde ahí entiendo sí que la corporación mostró esa unanimidad y esa altura de mira en que todos juntos hay que trabajar para que más pronto que tarde sea una realidad el futuro instituto. Sobre los pasos que se han dado, sobre esta declaración institucional en el último pleno, ¿qué información manejáis? ¿Cómo está el asunto sobre el Instituto IENIPA? Bueno, la información, la poca información que tenemos, porque una vez más no nos llega toda la información de lo que acontece, sobre todo en este caso la problemática que acontece en Alcalá, como es la culminación de una vez por todas del nuevo instituto. Bueno, sabemos que existen unos problemas que surgen hace más de un año y que parece ser que están en vías de solución, pero no sabemos a ciencia cierta si realmente se va a poder reanudar las obras de una manera inmediata, ¿no? Sabemos que la Junta de Andalucía está trabajando para lo antes posible pues poder solucionar el problema que se ocasiona hace, como decía, algo más de un año, ¿no? Pero esto es un problema, como nosotros venimos manifestando en las últimas semanas, que no es nuevo, ¿no? Sin embargo, ahora todos los grupos se ponen detrás de la pancarta, ¿no? Y nosotros consideramos que no todos tenemos la misma responsabilidad en este asunto, ¿no? Tú decías que más que mirar al pasado hay que mirar al futuro, por supuesto, porque estamos hablando del futuro de nuestros jóvenes, en definitiva, del futuro de nuestra ciudad. Los jóvenes que hoy están formándose serán los que en un futuro tendrán que coger las riendas de la ciudad, ¿no? De su familia, de su propia vida, ¿no? Pero como decía, esto es un problema que viene de atrás, ¿no? Y que no todos tenemos la misma responsabilidad. Si nos remontamos hace 15 años aproximadamente, ya vivimos unos problemas bastante difíciles en cuanto a la falta de planificación educativa de la Junta de Andalucía, en aquellos momentos gobernada por el Partido Socialista. Recordarán todos los ciudadanos de Alcalá, como en aquellos momentos no había espacio suficiente en los centros de educación de infantil y primaria para poder atender la demanda que había, ¿no? Recordamos que en aquellos años, a diferencia de lo que ocurre actualmente, pues había una masiva natalidad de alumnos, de niños, que después eso se convertirán en alumnos de 3 años, pero que ya sabíamos en aquellos momentos que esos alumnos que tenían 3 años en ese momento y que estaban ocupando en muchos de los casos caracolas en los patios de los centros, o teniendo que privar a esos centros educativos de espacios, de bibliotecas, de comedor, para poder habilitar aulas, ya todo el mundo sabíamos que iba a generar un problema años después, porque esos alumnos que tenían en ese momento 3, 4, 5, 6 años, pasados unos años van a tener 12, 13 y necesitarían ir a un instituto. Y ya entonces no había ese instituto que todavía hoy, 7, 8 años después, sigue sin estar, ¿no? Entonces, por eso decidimos nosotros que muy bien todo el mundo detrás de la pancarta, todo el mundo nos pusimos de acuerdo en el pasado pleno para firmar el manifiesto de apoyo a la comunidad educativa del IES y IENIPA, pero bueno, vamos a recordar las cosas, ¿no? O sea, tenemos que recordar cómo en el año 2015 el anterior alcalde de Alcalá, bueno, pues ya prometía que tendríamos un instituto nuevo para el 2019.
estamos finalizando el 2022 y ese instituto aún no se ha conseguido, ¿no? Después vimos que en enero del 2021 bueno, pues se pone la primera piedra. Entonces en ese momento el gobierno de la ciudad, que ya no compartía color en la Junta de Andalucía, bueno, pues cedemos el terreno, nos ponemos todos, salimos corriendo y recordamos cómo la señora alcaldesa con la delegada de Juventud, pues corriendo a hacerse la foto. Eso era en enero del 21. En noviembre del 21 ya surgen los primeros problemas ocasionados por la crisis y ya se produce un primer parón en las obras, ¿no? Rápidamente, las distintas administraciones, el nuevo instituto recupera el ritmo de sus obras ante las dificultades. Estamos hablando de diciembre de 2021, estamos a las puertas de diciembre de 2022 y el problema que surge entonces, ya puesto de manifiesto por la empresa adjudicataria, no se ha solucionado. Cambia el gobierno de la Junta de Andalucía y seguimos con el problema. O sea, repito una vez más, muy bien que todos y cada uno de los grupos políticos que conformamos la corporación municipal nos preocupemos y empujemos todo por el instituto, pero hagamos todo un poco de lectura del pasado de lo que ha hecho cada uno, ¿no? Y esa es, en definitiva, lo que nosotros denunciamos. Nos alegramos mucho de que la Junta de Andalucía esté intentando solucionar el problema, pero lo que realmente necesitamos es que las obras del instituto que se comprometieron que estarían a final del 2022, va a empezar el 2023 y no sabemos si realmente van a ir surgiendo nuevas situaciones que imposibiliten que el instituto, que las 500 familias que están padeciendo, que esos alumnos, que sus hijos tengan un centro educativo donde poder llevar a cabo su formación, su educación. Por lo tanto, valoráis de forma muy positiva esa declaración institucional en el último pleno como muestra de apoyo, de unanimidad de lo que es la corporación municipal, esa comisión de seguimiento también. Pero, como decía Evaristo, hay que también recordar el camino hasta hoy y en ese saco de culpabilidad, porque hablabas de años con un gobierno del PSOE en la Junta, pero también eso, ha habido un cambio de gobierno en la Junta de Andalucía, es decir, que metéis en el saco, por lo tanto, a Partido Socialista y a Partido Popular. Y Ciudadanos. Y Ciudadanos. No hay que olvidar que la Consejería de Educación, hasta el mes de junio, antes de que los andaluces mandara a este grupo político a su casa, eran los que de alguna manera eran los responsables de la Consejería de Educación, ¿no? Efectivamente, nos alegramos, nos congratulamos enormemente que todos los grupos políticos estemos preocupados por la educación de nuestros jóvenes. Pero sí decimos que hay mucha responsabilidad en todo este camino. O sea, que era un problema, lógicamente, que viene derivado de la crisis que estamos viviendo desde hace unos meses. Es verdad también que la Junta tiene que reconocer, la Junta de Andalucía, que ella estableció unas normas por las cuales los licitadores podrían replantear esas licitaciones, pero no previeron qué ocurría en el caso de que se paralizasen las obras. Y por eso estamos así. O sea, en el mes de noviembre de 2021 ya la empresa licitadora pone de manifiesto, oye, tengo problemas. Llegan a un primer acuerdo y se reanudan, pero de una forma intermitente hasta la paralización de los últimos meses de las obras. Bueno, pues como de momento todavía no se ha desbloqueado el asunto y estamos a la espera de que se reinicien las obras, pues es algo de lo que seguiremos hablando aquí en la tribuna con los distintos grupos municipales. Para terminar con las municipales, Juan Carlos, hubo también, volvemos al Parlamento de Andalucía, porque hubo también habéis tenido una reunión con el grupo parlamentario de Vox en nuestra comunidad autónoma. Entiendo que para tratar distintos asuntos que competen o que relacionan o que tienen vinculación con nuestra ciudad, ¿no? Sí, exactamente. Estas reuniones, bueno, pues las celebramos de forma periódica porque, qué duda cabe, que en nuestro municipio pues hay multitud de asuntos de interés para los alcalareños, pero cuyas materias son competencia de la Junta de Andalucía. Uno de los asuntos que tratamos en esa reunión fue precisamente el tema de la paralización de la obra de este instituto y la necesidad de reanudación de esas obras a la mayor brevedad posible para dar servicio a la cantidad de alumnos que ahora mismo están recibiendo su educación en unos centros que no son los adecuados. Esas son las vías de trabajo que nosotros planteamos y las que desarrollamos. Nosotros vamos al origen. No nos contentamos con plantear o apoyar una declaración institucional a nivel municipal
que no tiene competencia en cuanto a la construcción de ese instituto, pero nos vamos a la administración, que es la que tiene que solventar el problema. Lo trasladamos a nuestro grupo parlamentario para que tome cartas en el asunto y, al fin y al cabo, lo que se persigue es dar satisfacción a los intereses de los alcalareños. Al hilo de lo que ha estado planteando mi compañero Evaristo en relación con este asunto, y en cuanto a las responsabilidades, pues mire usted, es que estas son las consecuencias de legislaciones que se han aprobado tanto a nivel nacional como a nivel autonómico, cosa que vemos positiva, esas legislaciones que permiten la revisión de los precios como consecuencia de la subida tan exorbitante de los materiales, pues a las empresas que tienen adjudicado algún contrato de obra público. Vemos aceptado, lógicamente, que se pueda revisar esos precios, pero ¿qué pasa? Cuando se legisla, pero no se tienen en cuenta las consecuencias de esa legislación en la práctica, como puede ser la paralización de estas obras como consecuencia de esas negociaciones, ocurre lo que ocurre. Las obras se quedan paralizadas. Aquí en Alcalá tenemos un ejemplo a nivel municipal, y eso sí es responsabilidad del gobierno municipal del PSOE, de la señora Jiménez, como es la paralización de la obra del Centro de Interpretación del Castillo. Es una situación idéntica, pero que viene como consecuencia de esas legislaciones en las cuales no se ha tenido en cuenta las consecuencias de esas nuevas normas o de esas revisiones de los precios. Otro de los asuntos que trasladábamos en esa reunión, bueno, pues son diversos asuntos que son competencia de la Junta de Andalucía, como pueden ser las carencias que en materia sanitaria viene arrastrando nuestra ciudad desde hace décadas. La situación resulta insostenible, por cuanto aquí en nuestra ciudad alguien que se tenga que hacer una simple radiografía tiene que trasladarse como muy cerca pues al hospital de Tomillar. Entendemos que una ciudad de más de 76.000 habitantes ya es hora que se cumpla esa promesa, que igualmente, al igual que la anterior, esa promesa que tanto Partido Popular como PSOE llevan décadas haciendo a los ciudadanos de Alcalá, de la construcción de un centro sanitario en condiciones y que atienda las necesidades de los ciudadanos de Alcalá. Otra de las cuestiones, bueno, pues la marcha de esa prometida Ciudad de la Justicia por parte del gobierno de Moreno Bonilla, pues a ver cómo está el tema, intentar agilizar en la medida de lo posible esas cuestiones que afectan a Alcalá. Otra, bueno, pues la preocupación o la marcha de las obras, la terminación de las obras del tranvía. Esa es la forma de trabajar que plantea el Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Alcalá, no solamente tomando las iniciativas a nivel del Pleno en cuanto a las competencias municipales, y además de ello, bueno, pues acudiendo a las administraciones competentes en cada materia para, al fin y al cabo, servir a los alcalareños. Y para ir cerrando, viene siendo lo habitual de esta temporada en la tribuna, porque bueno, se va acercando la fecha, estamos a las puertas de la Navidad, y cuando pasen las Navidades prácticamente pues va a ocupar casi toda la atención las municipales de mayo. Vamos conociendo poco a poco quiénes van a concurrir o quiénes van a ser pues las cabezas de lista de las distintas formaciones, ¿no? De hecho, la semana pasada pues conocemos que la actual alcaldesa va a presentarse a la reelección, Isabel Jiménez. Rosa Carro ha sido ratificada como también cabeza de lista de Ciudadanos, socio de gobierno del PSOE actualmente. Nadia Ríos, candidata de Izquierda Unida. Otros casos no son oficiales, pero sí oficiosos, como con Sandra González en el Partido Popular. ¿Cómo está el asunto en Vox, Evaristo, de cara a esas municipales? Bueno, nosotros estamos trabajando para las municipales de 2023 desde las que terminaron las de 2022, pero no es que estemos trabajando, las de 2019, pero no es que estemos trabajando para hacer la campaña, sino nosotros estamos trabajando por y para la ciudad, ¿no? Ahora mismo a nosotros no nos preocupa quién será el candidato de Vox para las elecciones del próximo 28 de mayo. A nosotros nos preocupa realmente trabajar cada día para solucionar los problemas que tienen los ciudadanos de Alcalá, ¿no? Como hemos dicho anteriormente, como acaba de decir nuestro portavoz, trasladando aquellas situaciones que nos encontramos, que entendemos que se pueden mejorar, que entendemos que no se están haciendo bien, que entendemos que en algunos casos no se están haciendo de acuerdo a la legislación correspondiente o a las propias normas que se establecen desde el propio ayuntamiento, y así, pues, como decía Juan Carlos, lo trasladamos a nuestros parlamentarios. En algunas ocasiones hemos trasladado también a nuestros diputados en el Congreso de los Diputados,
esas situaciones, nosotros que queremos trabajar, por eso te estamos yendo desde, como te decía, desde junio de 2019 a todas las zonas, a todos los barrios de Alcalá, a reunirnos con los vecinos, qué problemas tienen, qué situaciones entienden ellos que podrían mejorar su calidad de vida, su zona, su barrio, sus plazas. Que eso es lo mismo lo que le preocupa a Vox en Alcalá de Guadaira, ¿no? Seguir trabajando para que Alcalá, para que los ciudadanos de Alcalá pues tengan una mejor calidad de vida. Cuando llegue el momento de anunciar, de proclamar el candidato, pues se va a hacer. Todavía quedan muchos meses de trabajo, muchos meses para mejorar, para fiscalizar y para poner de manifiesto, denunciar aquellas cuestiones que vemos que no se están haciendo bien desde el gobierno actual de PSOE y Ciudadanos en Alcalá. Nos tenemos que marchar, pero antes de terminar, rápidamente, Juan Carlos, porque fue el asunto que más tiempo nos ocupó en la última participación de Vox aquí en la tribuna. El asunto del tuit de Juventudes Socialistas. Ya decías entonces que el asunto iba a tener su recorrido en los órganos judiciales. Se presentó la querella correspondiente a la espera de unas disculpas públicas, tanto de la propia alcaldesa como del Partido Socialista. Rápidamente, ¿cómo está el asunto? Bueno, pues seguimos a la espera de que se pronuncie el órgano judicial. Bueno, y en cuanto tengamos alguna noticia de la tramitación del procedimiento, os la haremos saber. Al día de la fecha, esa disculpa brilla por su ausencia por parte de la señora Jiménez y por parte de cualquier persona vinculada al PSOE de Alcalá, pues no se recibió ninguna disculpa por parte de este grupo municipal ni por parte del partido al que pertenecemos. ¿El recorrido de esta querella va a depender de que hubiera o no, antes o después, una disculpa, o no tiene nada que ver? No tiene nada que ver una cuestión con la otra, por cuanto estamos hablando de un delito, un supuesto delito, y una presunta conducta que puede ser, se puede incurrir en un reproche penal, que debe ser, por supuesto, objeto de un pronunciamiento judicial, que es quien tiene la competencia para ello, pero eso no tiene nada que ver con el hecho de que haya o no una disculpa, por cuanto la conducta, bueno, pues está consumada en su momento, ¿no? Se produjo en su momento y así está denunciado. Pues ahora sí cerramos por hoy. Juan Carlos Sánchez, portavoz, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros una vez más. Y bueno, invitamos a todos los ciudadanos de Alcalá que quieran acudir, bueno, pues a este evento que el próximo viernes tenemos organizado, para dar a conocer la realidad y lo que esconde esa Agenda 2030 que tanto bombo se le da por parte de la señora alcaldesa. Evaristo Tellez, gracias por estar también con nosotros en la noche de hoy. Muchas gracias a vosotros una vez más, bueno, y esperemos que las próximas semanas que vienen, pues, para celebrar las fiestas de la Navidad, bueno, pues que todos los alcalareños podamos disfrutar con toda la mayor felicidad del mundo y las mejores garantías de estas fiestas. Son fechas entrañables. Por ¿cierto? supuesto. Y agradecemos también una vez más a Carmen Los Certales, que también ha participado con nosotros en la tribuna, hoy con el Grupo Municipal de Vox. Nos vamos, eso sí, el próximo martes, al ser festivo, el 6 de diciembre, nos estaremos aquí en la tribuna, así a la siguiente semana, para seguir con nuestro recorrido. Mientras tanto, eso sí, sigan disfrutando de la programación de Viva Móvil Televisión. Buenas noches y hasta la próxima.